Creemos que conquistar el espacio significa ampliar las fronteras de la humanidad, pero esta premisa plantea algo mucho más perturbador. Quizá el verdadero peligro comienza cuando aquello que buscamos en el espacio consigue regresar con nosotros. Mi pregunta es, ¿qué ocurre cuando la ciencia abre una puerta hacia lo desconocido y descubre que ya no puede cerrarla? El experimento de Quatermass del año 1955, dirigida por Val Getz, parte de una idea que en apariencia pertenece por completo a la ciencia ficción. Un cohete experimental tripulado regresa a la Tierra después de una misión espacial. Pero algo ha ocurrido durante el viaje. De los 3 astronautas que partieron, 2 han desaparecido sin dejar explicación, y el único superviviente, Victor Carron, vuelve gravemente afectado, incapaz de explicar con claridad qué sucedió. La película no tarda en convertir esa incertidumbre científica en una amenaza física. El astronauta sí ha regresado, pero ya no puede afirmarse con seguridad que haya regresado solo. Lo interesante es que el verdadero conflicto no consiste simplemente en descubrir la existencia de una criatura extraterrestre. El problema es más inquietante porque la amenaza ha encontrado una forma de entrar en nuestro mundo utilizando el cuerpo humano. Víctor no se enfrenta a un monstruo externo, se transforma en el lugar donde ese monstruo se desarrolla. Su cuerpo comienza a dejar de pertenecerle y su identidad se descompone a medida que una forma de vida desconocida avanza dentro de él. La invasión, por lo tanto, no empieza con naves atacando ciudades ni con ejércitos alienígenas descendiendo del cielo. Empieza dentro de un hombre. La premisa adquiere así una dimensión mucho más perturbadora. La exploración científica, presentada como una conquista del conocimiento, produce accidentalmente un contacto que nadie estaba preparado para comprender. El Dr. Quatermass ha enviado seres humanos al espacio para ampliar las posibilidades de la humanidad, pero su experimento demuestra que el progreso no elimina el peligro, también puede crear nuevas formas de peligro. La ciencia permite llegar más lejos, pero no garantiza que sepamos qué hacer cuando algo desconocido responde. Detrás del regreso de ese cohete aparece entonces una pregunta que recorre toda la película. ¡Vení, mago, toma nota! ¿Qué precio puede tener la ambición humana de conquistar lo desconocido? El experimento de Quatermass transforma el primer viaje espacial en un experimento sobre los límites del control. El hombre cree que ha construido una máquina para dominar el espacio, pero termina descubriendo que puede atravesar una frontera sin comprender que existe del otro lado. El gran acierto del experimento de Quatermass es que su conflicto más aterrador no ocurre únicamente entre los seres humanos y una criatura extraterrestre. El verdadero horror se produce dentro del protagonista. Él es el primer territorio conquistado por la amenaza y por eso su transformación convierte la película en una historia sobre la pérdida progresiva de la identidad. Pero Víctor no desaparece de un golpe. La premisa construye su tragedia mostrando que todavía queda algo humano dentro de él, mientras su cuerpo y su voluntad comienzan a ser ocupados por otra forma de vida. Esa tensión resulta fundamental. Si el astronauta hubiera muerto inmediatamente y hubiera sido sustituido por una criatura, el horror sería externo
y relativamente simple. Pero aquí la amenaza necesita destruirlo poco a poco. Es, al mismo tiempo, víctima y vehículo del peligro. Su cuerpo se convierte en un campo de batalla entre lo que todavía queda de él y aquello que intenta utilizarlo para sobrevivir y reproducirse. Desde una lectura psicológica, el miedo central es el miedo a perder el control sobre uno mismo. La película convierte el cuerpo en algo desconocido. Víctor no puede confiar en sus propias acciones porque una fuerza ajena interviene en ellas. Tampoco puede conservar su identidad mediante la palabra. Su capacidad para comunicarse se deteriora y el mundo exterior deja de reconocerlo como la persona que era. El horror no consiste solamente en convertirse físicamente en otra cosa. Consiste en seguir existiendo mientras esa transformación ocurre. El Dr. Quatermass representa el otro extremo del conflicto, donde Judith ve al marido que necesita ser salvado. Él comienza a comprender que la situación exige una respuesta científica y brutal. Pero la película no convierte esa postura en una simple celebración de la frialdad. Él es el responsable de la misión. El experimento es suyo. Él impulsó el proyecto que abrió la puerta a la catástrofe. Cuando debe decidir cómo detener a la criatura, también debe enfrentarse a las consecuencias de su propia ambición. Existe, por lo tanto, una contradicción importante en el personaje. El Dr. Quatermass representa la confianza en la ciencia, pero la película lo obliga a descubrir que el conocimiento no siempre equivale al control. Puede lanzar un cohete, calcular trayectorias y diseñar una misión, pero no puede anticipar todas las consecuencias de entrar en un territorio desconocido. Su drama no es abandonar la ciencia, sino aceptar que la ciencia puede fracasar y cuando fracasa, la responsabilidad no desaparece. El científico tampoco es presentado como un héroe confortable. Su forma de actuar es áspera, impaciente y muchas veces insensible. Esa personalidad puede interpretarse como una característica narrativa, pero también funciona como parte del problema que plantea la premisa. La investigación necesita avanzar con rapidez, mientras la amenaza crece. En ese contexto, las relaciones humanas se convierten para el Dr. Quatermass en obstáculos frente a una urgencia que considera mayor. El peligro es que para salvar a la humanidad termina obligado a tratar al individuo como un problema. Aquí aparece una de las ideas más incómodas de la película. La ciencia puede necesitar despersonalizar aquello que estudia para comprenderlo. Víctor es esposo, astronauta y ser humano. Pero cuando el Dr. Quatermass analiza lo que ocurre, necesita preguntarse si sigue siendo, ante todo, Víctor. La respuesta es cada vez más difícil. La premisa obliga al espectador a enfrentarse a la misma pregunta que Judith se resiste a aceptar. Vení, mago, toma nota. ¿Cuánto puede cambiar una persona antes de dejar de ser esa persona? El conflicto de identidad también se manifiesta físicamente. Víctor se transforma a través de un proceso que anticipa una idea que décadas después se convertiría en uno de los grandes territorios del body horror. El cuerpo deja de ser una frontera segura. En la vida cotidiana creemos habitar nuestro cuerpo y dominarlo. La enfermedad, la mutación y la transformación destruyen esa seguridad. En el experimento de Quatermass, el cuerpo se convierte en una estructura colonizada desde dentro. La amenaza extraterrestre resulta especialmente eficaz porque no necesita imponerse mediante la fuerza militar.
se adapta, absorbe y crece. Su forma de expansión es biológica. Esa característica permite leer la película como una historia sobre el miedo a la contaminación y a la infección, aunque no exista evidencia documental de que sus autores quisieran convertirla explícitamente en una alegoría de una enfermedad concreta. La lectura simbólica es razonable, porque el mecanismo del horror funciona mediante la invasión del cuerpo, la transformación progresiva y el temor a que aquello desconocido se multiplique. El miedo a la infección es en realidad el miedo a perder las fronteras. Una persona enferma descubre que algo invisible puede atravesar la separación entre el exterior y el interior. En la película ocurre algo todavía más radical. La amenaza no solamente entra en el cuerpo, sino que altera aquello que hace humano a ese cuerpo. La piel, los huesos, la voz y la identidad dejan de ser signos confiables. Por eso el verdadero drama del protagonista no consiste en morir. Morir sería un final. Su tragedia es ser absorbido por un proceso que continúa mientras todavía queda algo de él. La película sugiere que el horror máximo no es la destrucción física, sino la desaparición del yo. Víctor se convierte en un hombre que puede ver su propia desaparición sin poder detenerla. La invasión también destruye la idea de que el enemigo debe ser reconocible. Durante buena parte de la historia, la amenaza no tiene una forma clara. Eso produce una ansiedad particular. Las autoridades pueden perseguir a un hombre, pero no saben exactamente qué están persiguiendo. La policía y la ciencia necesitan clasificar el peligro para combatirlo. Pero aquello que ha llegado del espacio no encaja en ninguna categoría conocida. No es simplemente un criminal, una enfermedad o un animal. La dificultad para nombrarlo demuestra la dificultad para controlarlo. El experimento de Quatermass construye así una cadena de miedos. Miedo a la muerte, miedo a la transformación, miedo a perder la identidad, miedo a no ser reconocido y miedo a descubrir que nuestra propia tecnología puede introducir en el mundo amenazas para las cuales no existe una respuesta inmediata. El monstruo funciona porque nace en el interior del ser humano, pero también porque obliga a la sociedad a descubrir los límites de sus instituciones. En el experimento de Quatermass hay una escena que lo cambia todo. Judith quiere creer que todavía puede salvar a su esposo. Por eso lo saca del hospital, intenta escapar con él y se aferra desesperadamente a la idea de que sigue siendo Víctor. Pero dentro del automóvil ocurre el momento que destruye definitivamente esa esperanza. Cuando descubre la mutación en su mano y lanza ese grito desgarrador, la película cruza una frontera. Hasta ese instante existía misterio, sospecha y desconcierto. A partir de ahí ya no queda ninguna duda. Algo ha regresado del espacio dentro del astronauta y está transformándolo en otra cosa. Ese grito no expresa únicamente miedo, es un grito de reconocimiento. Judith está viendo con sus propios ojos aquello que se había negado a aceptar. El hombre al que ama está desapareciendo delante de ella. Y esa escena, aparentemente construida como un momento de horror físico, contiene una tragedia íntima. Judith comprende que la persona que intenta salvar quizá ya no puede ser salvada. Pero la escena también muestra una de las características más reconocibles del cine de ciencia ficción de los años 50. Judith encarna un modelo femenino muy habitual dentro del género. Mientras los hombres investigan, toman decisiones,
y enfrentan la amenaza, la mujer queda asociada con frecuencia a la emoción, la vulnerabilidad y, por supuesto, el miedo. Ella no descubre el misterio mediante la ciencia. Ella reacciona ante el descubrimiento. El hombre identifica el peligro. La mujer nos grita que el peligro existe. Y Judith, hay que reconocerlo, cumple esa función con una eficacia absoluta, porque cuando descubre la mano de Víctor que está mutando, no se limita a asustarse. Lanza un grito capaz de despertar a medio Londres. ¡Mago! ¡Pon el audio original! Es exagerado, desbordado y profundamente representativo de una época en la que el personaje femenino de la ciencia ficción parecía condenado a, tomen nota, correr, tropezar, llevar tacones en las situaciones menos apropiadas y reaccionar ante el monstruo con una intensidad sonora que hoy resulta casi entrañable. Pero detrás de ese cliché existe algo más importante. Judith es la última persona que se aferra a la humanidad de Víctor. Los científicos ven una amenaza, las autoridades ven un problema. Ella todavía ve a su esposo. Por eso su grito tiene tanta fuerza. No está reaccionando simplemente ante una criatura. Está reaccionando al momento exacto en que comprende que el monstruo está ocupando el lugar del hombre que ama. En 1955, la ciencia ficción ya había imaginado invasiones extraterrestres, monstruos y amenazas llegadas desde el espacio. Pero el experimento de Quatermass introdujo una idea mucho más inquietante. El extraterrestre ya no necesita atacar al ser humano desde afuera. Podía entrar en él, utilizar su cuerpo y transformarlo desde dentro. El espacio no era el escenario principal del horror. Era el lugar donde se producía el contacto. El verdadero miedo comenzaba cuando Víctor regresaba a la Tierra, convertido en el primer territorio de una invasión biológica. Esa diferencia permite relacionar la película con una línea que el cine desarrollaría durante décadas, la del miedo a la infestación, al organismo desconocido que invade, absorbe, transforma o reemplaza a la vida humana. Poco después, la icónica La invasión de los ladrones de cuerpos del año 1956 trasladaría esa amenaza al terreno de la sustitución. Los seres humanos comenzaban a ser reemplazados por duplicados surgidos de vainas extraterrestres. En La masa devoradora del año 1958, una criatura llegada del espacio absorbería directamente a sus víctimas y crecería con ellas. Pero mientras la masa devora el cuerpo desde fuera, la criatura del experimento de Quatermass ya está dentro del hombre. No lo consume inmediatamente, sino que utiliza su cuerpo para transformarlo. Con el tiempo, ese miedo se volvería cada vez más radical. La amenaza de Andrómeda del año 1971 imaginaría un microorganismo llegado del espacio capaz de convertir una investigación científica en una carrera contra una amenaza invisible. La cosa o El enigma de otro mundo del maestro John Carpenter del año 1982 llevaría la infestación al extremo de la asimilación. El organismo extraterrestre no solo destruye a sus víctimas, sino que las absorbe e imita hasta volver imposible saber quién sigue siendo humano. El
terror llama a su puerta del año 1986 recuperaría la idea del parásito espacial que penetra en el cuerpo y lo transforma, mientras que La Facultad del año 1998 convertiría la infección alienígena en una amenaza de expansión colectiva. Después llegarían El Cazador de Sueños del año 2003, La Plaga del año 2006 y Astilla del año 2008, prolongando la misma pesadilla, el cuerpo humano como territorio de colonización. Esa es la verdadera importancia del experimento de Quatermass. No fue diferente solamente porque mostraba una criatura extraterrestre. Fue diferente porque ayudó a formular una pregunta que el cine de terror y ciencia ficción repetiría durante décadas. Vení, mago, volvé a tomar nota de esto. ¿Qué ocurre cuando el enemigo no viene a destruirnos, sino a vivir dentro de nosotros? Antes de que el cine desarrollara plenamente la paranoia de la sustitución, la absorción biológica, la asimilación o la infestación parasitaria, Víctor ya había regresado del espacio convertido en la prueba de que el ser humano podía ser conquistado desde su interior. Pero ahí está la verdadera diferencia del experimento de Quatermass. La película no inventó al alienígena invasor, porque esa amenaza ya formaba parte de la ciencia ficción. Lo que hizo fue transformar la naturaleza de esa invasión. El extraterrestre ya no necesitaba llegar como una criatura reconocible ni atacar al ser humano desde afuera. Podía penetrar su cuerpo, colonizarlo y utilizarlo como vehículo de transformación. El ADN del experimento de Quatermass se construye a partir de una combinación precisa: ciencia, invasión, transformación corporal, paranoia y pérdida de identidad. Ninguno de estos elementos funciona de manera aislada. La película necesita que todos converjan para producir una forma de terror que responde directamente a las inquietudes de la década del año 1950. El primer elemento es la ciencia. El Dr. Quatermass no es un científico loco en el sentido clásico. Su proyecto representa una ambición reconocible: explorar el espacio. Esa diferencia es fundamental porque la película no presenta la investigación como una actividad inherentemente malvada. El problema aparece cuando la confianza en la capacidad humana para controlar la naturaleza se enfrenta a una realidad que supera las previsiones. La ciencia abre una puerta, pero no puede garantizar que cruzará esa puerta. El segundo elemento es la invasión. Durante los años posteriores a la Segunda Guerra Mundial, la cultura popular occidental estuvo atravesada por el miedo a amenazas que podían surgir de forma repentina y destruir el orden cotidiano. La Guerra Fría, la experiencia de la bomba atómica y la conciencia de que la tecnología moderna podía producir formas de destrucción inéditas alimentaron un clima de incertidumbre. No es necesario afirmar que el experimento de Quatermass sea una alegoría directa de un conflicto político concreto para reconocer que fue creada dentro de una época marcada por el temor a lo desconocido, a la infiltración y a la capacidad destructiva de la ciencia. El tercer elemento es el cuerpo. La transformación de Víctor convierte la carne humana en materia inestable. Este aspecto sitúa a la película como una obra temprana de una sensibilidad que más adelante sería identificada con el body horror. El cuerpo no es solamente atacado, deja de responder a su propia identidad. El organismo humano se convierte en territorio de otra voluntad. El cuarto elemento es la pérdida de identidad. El monstruo no necesita matar inmediatamente. Puede destruir algo más importante: la continuidad entre la persona que era y la criatura que
que termina existiendo. Esta dimensión convierte la película en una historia sobre el miedo a desaparecer sin desaparecer físicamente. El quinto elemento es la paranoia. Nadie comprende al principio qué ha ocurrido. Las instituciones trabajan con información incompleta. La policía persigue un peligro que cambia constantemente. Quatermass intenta demostrar una hipótesis que parece imposible. La película explota así uno de los mecanismos psicológicos más eficaces del terror: el miedo a no saber. Y finalmente aparece el espacio como símbolo de lo ilimitado. En la imaginación de mediados de siglo, el espacio representaba una nueva frontera. El experimento de Quatermass introduce una corrección brutal a esa visión optimista. Toda frontera conquistada puede devolver algo desconocido. La exploración no garantiza el dominio. A veces solamente amplía el territorio de nuestra ignorancia. Creo que el mensaje de El experimento de Quatermass no es una advertencia contra la ciencia. Sería demasiado simple. El Dr. Quatermass sigue siendo necesario para comprender la amenaza y combatirla. La película plantea algo mucho más incómodo. El conocimiento humano puede llevarnos más lejos de lo que estamos preparados para comprender. El verdadero mensaje puede formularse así: cuanto más poder obtiene la humanidad para atravesar sus propias fronteras, mayor es también su responsabilidad frente a aquello que puede descubrir. El progreso abre posibilidades, pero también crea consecuencias que nadie puede anticipar por completo. La película también habla de la fragilidad de la identidad. Víctor representa el miedo a descubrir que el cuerpo, la memoria y la voluntad pueden dejar de pertenecernos. Su transformación funciona como una lectura simbólica de la enfermedad, la pérdida de control y la desaparición del yo. Pero existe una tercera idea todavía más incómoda. Toma nota de esto, mago. El enemigo no siempre puede ser separado de la víctima. El protagonista es víctima de la criatura y al mismo tiempo se convierte en el vehículo de su expansión. La premisa obliga a aceptar que combatir el peligro puede exigir enfrentarse a aquello que todavía conserva algo humano. Por eso el horror no está solamente en el monstruo, está en el descubrimiento de que el progreso puede llevarnos a lugares donde nuestra tecnología llega antes que nuestra comprensión. El experimento de Quatermass sigue siendo importante porque comprendió en el año 1955 que el terror de la ciencia ficción podía abandonar los mundos lejanos y entrar directamente en el cuerpo humano. Su mayor fuerza no está únicamente en la criatura extraterrestre, sino en la transformación de Víctor y en la pregunta que esa transformación deja abierta. Vení, mago, última pregunta que tomamos nota hoy. ¿Qué queda de nosotros cuando perdemos el control sobre aquello que creemos ser? Mi calificación para El experimento de Quatermass es un 9 pelado investiga. La película convierte la exploración espacial en una reflexión sobre los límites del conocimiento, la responsabilidad científica y la fragilidad de la identidad. También anticipa una idea que sería fundamental en décadas posteriores: el cuerpo puede convertirse en el escenario principal del horror. No todo lo que plantea tiene hoy la misma potencia, pero su concepto central permanece vigente. Cada avance hacia lo desconocido conserva una paradoja. Queremos descubrir más para sentirnos menos vulnerables, pero cada descubrimiento también puede revelarnos nuevas formas de vulnerabilidad. Soy el pelado investiga.